Buenos días, vamos a iniciar haciendo un breve repaso a la química general como parte de nuestro capítulo 1. La química general es una materia que comprende de manera básica, intenta entender cómo se comporta la materia, cómo se ha modelizado la materia por parte de los investigadores para poder entender el comportamiento de las distintas sustancias que tenemos presentes en la naturaleza. Es básico tener un conocimiento de química orgánica que nos permita acceder a desarrollar las competencias que están establecidas en nuestro plan de estudio. Por esa razón, pues vamos a iniciar este proceso de entender la química orgánica recordando la química general. Entonces este capítulo 1 tiene como objetivo pues entender cuál es el papel de los electrones, cuál es el papel de los enlaces y las propiedades moleculares. Y en esta primera parte pues vamos a intentar establecer de manera general el rol de la química orgánica y a entender el concepto general de enlace. Bien, entonces primero vamos a intentar establecer concretamente qué es la química orgánica. La química orgánica realmente se encarga, pues como su nombre lo indica, de estudiar las moléculas que tienen carbono y todas sus reacciones. La química orgánica es la química del carbono. La pregunta es, ¿qué le ocurre a una molécula durante una reacción? Y lo que ocurre realmente es que se genera, primero, un efecto de colisión, las moléculas se chocan entre sí, y posteriormente una ruptura y formación de enlaces. Y la pregunta que se tiene que hacer a alguien que estudia la química orgánica es ¿por qué ocurren las reacciones? Y para responderla, pues hay que fijarnos en definitiva en los electrones. Los electrones tienen un papel muy importante, pues porque los electrones son los que forman y deshacen los enlaces. Entonces, realmente en el estudio de la química orgánica nos vamos a dar cuenta que cuán importante es el aprender a distinguir cuál es la forma en la que los electrones se mueven a lo largo de las reacciones. Bien, entonces simplemente hacer una brevísima referencia a uno de los fundadores, si podemos llamar, aunque la química como tal es de larga data, pero a una persona que fue importante a la hora de darle un impulso al desarrollo de la investigación en química orgánica, que es Wohler, en 1928, descubrió algo muy interesante, descubrió cómo hacer que una sustancia que era de naturaleza inorgánica, como el cianuro de amonio, se convirtiese en una sustancia que era de naturaleza orgánica, que era la urea. Con esto nació toda la gran cantidad de posibilidades de hacer síntesis orgánica, es decir, a partir de materiales inorgánicos, de materiales básicos, poder llegar a una cantidad impresionante de moléculas, incluso con las que contamos hoy en día. Muchas de ellas que no se encontraban necesariamente en la naturaleza, sino que han sido inventadas, desarrolladas por el propio ser humano a través de las reacciones que se empezaron a generar. Esto es sin duda muy importante a la hora de hablar del proceso de investigación en química orgánica y del porqué de la química orgánica. Entonces, la química orgánica primero tenemos que empezar a respondernos algunas cosas con respecto a la estructura. Claro, cuando hablamos de química orgánica mucha gente se nos asusta porque empezamos a ver estructuras de esta naturaleza, nos empezamos a dar cuenta pues que contamos con una serie de estructuras carbonadas, con hidrógeno, con oxígeno, que pueden ser complejas. Y también, si se dan cuenta, además de complejas, podemos observar, como en este caso, si contamos el número de carbonos que hay, el número de hidrógenos y el número de oxígeno, que podemos tener moléculas con el mismo número de carbonos, hidrógenos y oxígenos, como es el caso que se está presentando en esta lámina del éter, del dimetiléter y del etanol, pero que tienen completamente características distintas. Si se dan cuenta, el punto de ebullición del dimetiléter es menos 23 grados centígrados, es decir, a menos 23 grados centígrados ya está en fase gaseosa, mientras que el punto de ebullición del etanol es 78.4 grados centígrados. Y estamos hablando, en fin de cuentas,
de una sustancia que tiene la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos. Esto evidentemente nos habla de cómo la forma en la que se enlazan las moléculas cambia, en definitiva, las propiedades físicas y químicas de la misma. Y en esto es aquí donde radica la verdadera dificultad de la química orgánica. La teoría estructural pues, nos va a ayudar a determinar la forma en la que podemos prever, podemos estudiar de cuál va a ser la estructura de una molécula y, en definitiva, cuáles van a ser sus propiedades físicas y químicas. Bien, entonces, ya cuando hablamos al final de la teoría estructural, hay que recordar simplemente esto, ¿no? Que los carbonos que se unen más frecuentemente al carbono son nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, y los halogenados, que son flúor, cloro, bromo y yodo. Con algunas excepciones, además, cada elemento forma un número específico de enlaces con otros átomos. Esto es importante, es decir, frecuentemente no tenemos que hacer mucho esfuerzo para saber cuántos enlaces tiene cada uno de nuestros átomos. El carbono normalmente tiene 4, el nitrógeno tiene 3, el oxígeno normalmente tiene 2 y los monovalentes como el hidrógeno y los halógenos tienen un solo enlace. Ya lo he dicho, hay excepciones. Nos podemos encontrar, como lo vamos a ver más adelante, con otras situaciones, con un nitrógeno con 4 enlaces, con un oxígeno con 3 enlaces, pero son situaciones que no son la norma. Bien, entonces, cuando hablamos ahora concretamente del enlace, el enlace es la forma en la que se unen los átomos, y esto es válido para química orgánica o para química inorgánica. Un enlace covalente, que es el que nos interesa en el caso de la química orgánica, estamos, recuerden, haciendo un repaso, hay enlaces iónicos que son los que son fundamentales en la química inorgánica. Un enlace covalente, ¿en qué consiste? Es un par de electrones compartido entre dos átomos. Vamos a tomar aquí, hay un ejemplo claro de la molécula, una molécula sencilla, la molécula de hidrógeno, H2. Esta molécula de hidrógeno pues está formada por dos átomos de hidrógeno, los cuales están unidos a través de un enlace, y en ese enlace que hay es un par de electrones, tal como lo ven aquí, un par de electrones que se comparten y que generan una nueva forma de ser de la materia, que en este caso es el hidrógeno. En esta gráfica que tenemos aquí de energía podemos darnos cuenta, pues al final, las diferencias de energía que hay, evidentemente, y esto lo tenemos que empezar a tomar en nuestra cabeza como norma. Cuando tenemos una sustancia o un sistema en el que la energía es menor, en el que la energía disminuye, siempre hablamos de que ese sistema es más estable. Entonces, si se dan cuenta, el hidrógeno bimolecular pues es mucho más estable que el hidrógeno unimolecular. Esa gráfica nos está diciendo eso, y por esa razón el hidrógeno en la naturaleza nos lo vamos a encontrar con mayor frecuencia como bimolecular, que la energía, la forma en la que está, le da una mayor estabilidad, y por norma a eso se le considera como un nivel de energía menor. Entonces, de acuerdo a esto, evidentemente hay una relación entre la energía potencial y la estabilidad. Es decir, a menor energía potencial hay mayor estabilidad. ¿Qué es lo que uno se puede preguntar? ¿Qué es lo que mantiene el enlace en una longitud óptima, ¿no? Lo que mantiene al enlace en una longitud óptima, pues precisamente son las fuerzas que se generan de atracción y de repulsión. Hay que recordar que un átomo está formado ¿por qué? Pues por un núcleo en general que está bastante fijado, que tiene una carga positiva, recordemos, porque tiene un protón, y por una serie de electrones que en cambio, ya lo sabemos por teorías cuánticas, no sabemos expresamente dónde están, y esto hace que pues, se genere, cuando se da una unión entre dos átomos, como en este caso, pues que se genere una estabilización de cargas entre ese electrón
y que está fuera del núcleo y el núcleo opuesto, ¿no? Entonces, estas son las fuerzas al final que mantienen un enlace en una longitud óptima. Y también claramente habrá ciertos átomos que tengan la capacidad de arrastrar más hacia sí las cargas negativas, los electrones, y otros que tengan más bien la capacidad contraria, de querer ceder más sus electrones para estar en una situación de mayor estabilidad. Esto pues ya lo hemos dicho, ¿no? Los protones, los neutrones, algunos electrones están cerca al núcleo y otros lejos. Recordemos también el ejemplo del carbono, que tiene cuatro electrones de valencia, y estos electrones evidentemente, ya lo hemos dicho, son muy importantes, ¿no? Recordemos también, esto es repaso, cuál es el conteo de los electrones de valencia. Eso se contea en la tabla periódica a través del grupo. El grupo nos habla mucho de los electrones. Por ejemplo, para los elementos del grupo A se observa el número en la tabla periódica. Aquí tenemos pues el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y eso habla mucho en cuántos electrones están en su capa de valencia. Por ejemplo, aquí tenemos el carbono, ¿no es cierto? El carbono pues que está en el grupo 4A y tiene 4 electrones en su capa de valencia, con lo cual es una característica importante, fundamental, de esas posibilidades que tiene de interacción con otras moléculas. Una cosa importante, a partir de esto nos es factible hacer estructuras de Lewis. Estas estructuras de Lewis al final son interesantes porque nos permiten establecer pues esa relación que hay entre los electrones de valencia y entre los distintos átomos, y nos permiten dibujar al final los enlaces. ¿Cómo se hace una simple estructura de Lewis? Pues se dibujan primero los átomos individuales, con puntos se establecen cuáles son los electrones de valencia. Ahí está el nitrógeno, recuerden, es del grupo 5 y tiene 5 electrones de valencia, el hidrógeno tiene 1, y luego se ponen los átomos juntos de tal manera que al final se compartan los pares de electrones para intentar ¿qué? Para intentar cumplir con una regla que es fundamental, que es la regla del octeto. Tenemos que recordar que la regla del octeto para el hidrógeno es 2 y para los demás es 8. Entonces, en este caso, pues, ¿qué se hace? Pues para cumplir la regla del octeto, lo único que tenemos que hacer es que cada electrón del hidrógeno atómico pues se comparte con un electrón del nitrógeno. Queda una cosa interesante, quedan 2 electrones sin compartir del nitrógeno. Y de hecho, esto lo recordarán, estos 2 electrones no compartidos se les llaman electrones no enlazantes, con lo cual es una forma interesante pues al final también de establecer cómo se comportan algunos átomos también. El nitrógeno no es el único caso, vamos a ver también otros casos en el oxígeno y también en otras moléculas. Bien, entonces recordemos que podemos dibujar algunas estructuras de Lewis. Luego también un punto importante es determinar la carga formal. La carga formal es como calculamos nosotros dentro de un átomo, dentro de una molécula, cuál es al final la carga que posee. Y recuerden que esto va a depender de la cuenta de los electrones. Y para esto, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues los átomos, en algunos casos, en algunas moléculas, pueden tener cargas desbalanceadas, y esto es importante saberlo analizar, pues afectan al final a la estabilidad de toda la molécula. Para calcular esta carga formal de un átomo, ¿qué se hace? Se compara el número de electrones de valencia que deberían estar asociados con el átomo con el número de electrones que están realmente asociados al átomo, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a considerar, en este caso, un ejemplo, esta carga formal de abajo. Tenemos aquí un CHO, no sabemos, vamos a intentar considerar la carga formal. Sabemos que el carbono debería tener 4 electrones de valencia y el carbono en este caso tiene 8 electrones de valencia, porque recuerden que necesita 4 de su valencia. Los 4 realmente son los que debería tener, por lo tanto en este caso el carbono tiene una carga formal neutra. Pero veamos otros casos, el hidrógeno. Por ejemplo, el caso del hidrógeno, si se dan cuenta, recordemos que el octeto del hidrógeno es 2 y está en el grupo 1 y por tanto también tienen carga formal neutra. ¿Qué nos falta? Nos falta el oxígeno. En cambio el oxígeno, recordemos que el oxígeno tiene en cambio
6 electrones en su capa de valencia. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo 6 en la tabla periódica, pero tiene 8 electrones. Necesita 8 para su octeto, pero realmente si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 y con lo cual, pues en definitiva, estos cuentan para su carga. Si en realidad tiene 7 electrones, pero su número de electrones de valencia es 6, ¿cuál será su carga formal? Es decir, tiene un electrón de más, por tanto su carga formal va a ser menos 1, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros establecemos la forma en la que podemos decidir y podemos hablar, pues al final podemos determinar cuál es la carga formal. Entonces recordemos, la carga formal en este caso es menos 1. Bien, vamos aquí a dibujarlo para que sea mano alzada, es menos 1, ¿no? Entonces, pues evidentemente así tenemos una metodología para poder calcular las cargas formales dentro de un átomo, sobre todo dentro de una molécula, que es lo que al final nos interesa. Bien, entonces también es importante recordar que es un enlace covalente polar. Un enlace covalente polar al final es un par de electrones que está en un orbital compartido entre dos átomos, ¿no? Y esto ya vamos a ver el tema de orbitales, allí vamos a profundizar cómo son los orbitales. Y recordemos que un orbital es como un espacio en el cual hay una probabilidad concreta de que un electrón se esté moviendo en ese espacio concreto. Esto es un tema que veremos más adelante. Luego, ¿qué hace que un enlace covalente sea polar o no polar? Pues lo que hace que un enlace covalente sea polar y no polar será la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que hacen parte del enlace. Entonces, primero recordemos el concepto de electronegatividad, recordemos que el átomo, el elemento más electronegativo es el flúor, y aquí hay un número que lo determina de manera relativa, un número de 4, y la diferencia que puede existir pues entre, por ejemplo, el carbono y el hidrógeno, o entre los distintos carbono, oxígeno y nitrógeno, nos van a hablar acerca del tipo de enlace que tenemos. Entre mayor sea la diferencia, vamos a tener un enlace covalente más polar, y entre menor sea la diferencia, vamos a tener un enlace covalente no polar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, pues a la hora de determinar la calidad de los enlaces. Finalmente, para terminar este tema, los enlaces covalentes polares hay que recordarlos de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos el carbono y el oxígeno. Hay una diferencia bastante importante, recordemos en la lámina anterior, entre el carbono y el oxígeno, en cuanto a su polaridad. Y veámoslo aquí, carbono tiene 2.5, oxígeno 3.5, hay una diferencia bastante importante, y esto significa que se va a generar un efecto de polaridad. ¿Qué significa un efecto de polaridad? El oxígeno pues evidentemente va a intentar arrastrar más hacia sí los electrones del carbono, generando una carga parcial. Esta se le llama carga parcial. Si se dan cuenta, ¿qué significa este delta? Es una letra delta minúscula en el griego. Significa que el oxígeno arrastra hacia sí los electrones y por tanto tiene una carga parcial negativa, mientras que el carbono, como cede electrones, los da. Recuerden que los electrones tienen carga negativa, pues el mismo carbono queda con una carga parcial positiva. Entonces, recordemos, a mayor diferencia de electronegatividad, el enlace termina siendo más polar. Entonces aquí tenemos evidentemente una clasificación importante, los enlaces covalentes. Evidentemente un carbono-carbono, la diferencia de electronegatividad va a ser 0 y estamos hablando de un enlace covalente. Luego, un enlace covalente polar es cuando ya empieza a haber una diferencia significativa. Tenemos ejemplos del nitrógeno-hidrógeno, carbono-oxígeno, litio-carbono. Aquí ya tenemos enlaces covalentes polares. Y cuando la diferencia es muy grande, ya hablamos de la química orgánica, de los enlaces iónicos. Bien, bueno, con esto creo que vamos a dar por terminada la introducción
a esta primera parte, a esta primera sección. Ya tendremos tiempo de desarrollar algunos ejercicios en clase. Muchas gracias.